Señor al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. En realidad, el nacimiento de nuestro Señor fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios con autoridad, vino al lado del hombre, aceptando todas las limitaciones de éste y tomando forma de siervo. Arrostró el posible riesgo de no poder regresar con gloria. Si como hombre hubiera sido desobediente en la tierra, aún habría podido reclamar su lugar en la deidad defendiendo su autoridad original. Pero si lo hubiera hecho habría quebrantado para siempre el principio de la obediencia. Había dos maneras en que el Señor podía volver. Una consistía en obedecer como hombre, absolutamente y sin reservas, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en toda ocasión sin el más leve indicio de rebelión. Así, paso a paso, por medio de la obediencia a Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. La otra consistía en regresar abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad, poder y gloria de su deidad a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible por la debilidad y limitaciones de la carne. Ahora bien, el Señor descartó esta segunda manera y anduvo humildemente por el camino de la obediencia hasta la muerte. Una vez que se hubo despojado a sí mismo, rehusó llenarse de nuevo. Y jamás siguió una línea de conducta ambigua. Si el Señor hubiera fracasado en el camino de la obediencia después de renunciar a su gloria y autoridad divinas y de tomar forma de siervo, nunca más habría vuelto con gloria. Fue tan solo por el camino de la obediencia en su condición de hombre que regresó. Así fue como él regresó en base a su perfecta y singular obediencia. Aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia, sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. Por consiguiente, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor cuando volvió a la gloria. No fue que él se llenara de aquello de que se había despojado. Al contrario, fue Dios Padre quien lo hizo. Fue el Padre quien trajo a este hombre de regreso a la gloria. Así pues, Dios Hijo ha venido a ser también ahora el hombre Jesús en su retorno a la gloria. Por esta razón, el nombre de Jesús es tan precioso. En el universo no hay nadie como él. Cuando en la cruz clamó consumado es. Proclamó no solamente la consumación de la salvación, sino también el cumplimiento de todo lo que significa su nombre. Por lo tanto, él ha obtenido un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De aquí en adelante, él es Señor así como Dios. El hecho de ser Señor habla de su relación con Dios, de cómo fue recompensado por él. El hecho de ser Cristo revela su relación con la Iglesia. Resumiendo, pues, cuando el Hijo dejó la gloria no tenía la intención de regresar en base a sus atributos divinos. Al contrario, deseaba ser exaltado como hombre. De este modo, Dios ratificó su principio de obediencia. Cuán necesario es que seamos completamente obedientes, sin el más mínimo rastro de rebelión. El Hijo volvió al cielo como hombre y fue exaltado por Dios después de ser obediente como hombre. Encaremos este gran misterio de la Biblia. Al despedirse de la gloria y vestirse de carne humana, el Señor resolvió no volver en virtud de sus atributos divinos. Y porque nunca mostró ni la más leve señal de desobediencia, Dios lo exaltó por razón de su humanidad. Cuando vino, el Señor desechó su gloria. Pero cuando regresó, no solo recobró esa gloria sino que recibió más gloria. Haya también en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Andemos todos en el camino del Señor y lleguemos a la obediencia haciendo de este principio de obediencia nuestro propio principio. Sometámonos unos a otros. Una vez que hayamos comprendido este principio, no tendremos ningún problema en percibir que no hay ningún pecado más grave que la rebelión y que no hay nada que sea más importante que la obediencia. Tan solo en el principio de la obediencia podemos servir a Dios. Tan solo en obedecer como Cristo lo hizo puede. 52. Reafirmar el principio de autoridad de Dios, pues la rebelión es el resultado del principio de Satanás. Aprendiendo la obediencia por medio del sufrimiento. Se dice en Hebreos 5:8 que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció versión moderna. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Notemos aquí que Él no trajo la obediencia a esta tierra. Él la aprendió, y lo hizo por medio del sufrimiento. Es cuando pasamos por el sufrimiento que aprendemos la obediencia. Tal obediencia es real. Nuestra utilidad no está determinada por el hecho de si hemos sufrido o no,
sino por el de cuanto hemos aprendido a obedecer por medio de ese sufrimiento. Solo los obedientes son útiles a Dios. Mientras no se ablande nuestro corazón, el sufrimiento no nos dejará. Nuestro camino consiste en muchos sufrimientos. Los indolentes y los amantes de los placeres son inútiles delante de Dios. Aprendamos, pues, a obedecer en el sufrimiento. La salvación hace que la gente sea obediente y tenga gozo. Si tan solo buscamos el gozo, nuestras posesiones espirituales no serán muy ricas. Pero los que sean obedientes experimentarán la abundancia de la salvación. No cambiemos la naturaleza de la salvación. Obedezcamos, porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Dios nos salva para que obedezcamos su voluntad. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubriremos que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla, porque el Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esta vida de obediencia. Capítulo 6. Cómo establece Dios su reino. Y, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8, 9. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, 32. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, segunda a los Tesalonicenses 1, 8. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. L de Pedro 1, 22. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad, por medio del Señor. Veamos ahora cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor vino a este mundo con las manos vacías. No trajo consigo la obediencia. La aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse. Qué diferente de estos son tantos cristianos que no aprenden la obediencia, incluso después de muchos años. Aunque aumenten sus sufrimientos, su obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente murmuran angustia 2, indicando asimismo que aún no han aprendido a obedecer. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia, y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Por la obediencia de un hombre, muchos recibieron la gracia. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover este reino. Dios establecerá su reino. Hemos notado cuán grandemente ha afectado al universo la caída de los ángeles y del hombre y qué tremendo problema le ha creado a Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podría establecer su autoridad en las criaturas. Aún así, no renunciaría a ella. Él podría retirar su presencia, pero jamás renunciará a la autoridad que inició. Donde está su autoridad, allí está su legítimo lugar. Por eso es que Dios por una parte afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. ¿Por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. ¿Cómo, pues, establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Y jamás desobedeció a Dios ni una sola vez.
Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también debe hoy obedecer la Iglesia a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino. Dios ordena que la Iglesia sea la vanguardia de su reino. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y su familia. Pero después del diluvio, también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para que fundaran una nueva nación. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por esto no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad de Dios. Aún así todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. Eran tardos para obedecer. Tenían rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Antes del tiempo de David, había un reino sin rey propiamente dicho. En el tiempo de David existían el rey y el reino, pero todavía faltaba la naturaleza espiritual del último. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y otra corporativa. En cuanto a la naturaleza personal, el Evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Con respecto a la naturaleza corporativa, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Los ojos de Dios están sobre el reino. La llamada oración del Señor, por ejemplo, comienza y termina con el reino. Empieza con las palabras: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. La oración termina con la siguiente declaración: tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. El reino, el poder y la gloria están correlacionados. Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, proclama Apocalipsis 12:10. Por eso es que el reino es la esfera de la autoridad. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor, Lucas 17:21. Dice entre vosotros, no dentro de vosotros. El Señor mismo es, en realidad, el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, es el reino de Dios el que está entre nosotros. Por eso es que la autoridad de Dios se realiza plenamente en la vida del Señor. Ahora bien, así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que hallarse en la Iglesia, porque la vida del Señor es liberada en la Iglesia y, por lo tanto, el reino de Dios se extiende también a la Iglesia. Comenzando con Noé, Dios se las ingenió para tener un reino, pero un reino terrenal y no el reino de Dios. Este comienza en realidad con el Señor Jesús. Qué pequeña era al comienzo su esfera de acción. Hoy, sin embargo, este grano de trigo ha llevado mucho fruto. Su esfera de acción se extiende no solamente al Señor sino también a muchos santos. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia, dado que la iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Él desea tener su legítimo lugar en más que unos cuantos individuos. Él desea que toda la iglesia le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y no haya rebelión. Así que Dios está resuelto a establecer su autoridad entre sus criaturas.
Él quiere que obedezcamos, no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Lo que Dios espera es la obediencia completa, no una obediencia parcial. El Evangelio no solo llama a la gente a creer sino también a obedecer. La Biblia menciona la obediencia así como la fe, porque no somos solamente pecadores sino también hijos de desobediencia. Lo que Romanos 10:16 quiere decir con las palabras creído a nuestro anuncio cuando cita Isaías 53:1 es obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 2a. A los Tesalonicenses 1:8. Los que no obedecen son los rebeldes. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad Romanos 2:8. Los desobedientes son los rebeldes. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad la de Pedro 1:22. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. La fe es obediencia.